Nuevamente, amados hermanos, ¿cuántos siguen alegres? Amén. Vamos a hablar de la palabra de Dios en esta mañana y como vimos en la publicidad lo hemos titulado Miedo a la abundancia. ¿Cuántos tienen miedo? Nadie. Es paradójico pensar de que nosotros podríamos tener miedo a las bendiciones abundantes de Dios, pero realmente eso es lo que está sucediendo en muchas personas y por lo cual a veces no experimentamos toda la bendición abundante que Dios tiene planificado o preparado para cada uno de nosotros. Vuelvo a preguntar lo que es la misma cuestión de la vez anterior. ¿Cuántos se sienten pobres? No, ¿cuántos son pobres? Levante la mano sin pena. ¿O cuánto les da pena ser pobres? ¿Sí? Amén. ¿Cuántos son ricos? ¿Cuántos son más o menos acomodados? Amén, dice. Ricos por ahí. ¿Quién dijo amén? Excelente, mire qué chévere. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a confesar de que realmente durante mucho tiempo, durante muchos años, mi persona, su servidor, antes le tuvo miedo a la abundancia. ¿Cómo así? Así como lo escucha, miedo a la abundancia. Yo siempre tenía el pensar de que el dinero, por ejemplo, tenía muchos problemas, traía consigo muchos problemas. Pensaba, yo nunca me veía teniendo mucho dinero porque yo tenía temor. Porque decía, hay muchas responsabilidades, muchos problemas, tener muchos bienes, tener mucha riqueza, uno llama la atención, comienzan los problemas, comienzan los conflictos. Entonces mejor no. Y no solo hablamos de la parte del dinero, sino también hablamos de la abundancia en todo sentido. Porque uno dice, entre más responsabilidad, ¿sí o no? Entre más cosas que hay que administrar, porque la vida hay que administrarla. Entre más miembros, por ejemplo, tenga la iglesia, hay más aspectos que hay que administrar. Entre más recursos usted tenga, entre más ministerios, programas, trabajo, entre más responsabilidad usted asciende en los puestos, entonces es más responsabilidad y la inseguridad inunda las mentes de las personas. De hecho, dicen los estudios que el líder promedio o el director, gerente o empresario promedio tiene menos necesidades de seguridad que la mayoría de las personas que son empleadas. Por eso es que la persona empleada eligió ser empleado por tener una necesidad de seguridad. En cambio, el emprendedor, el que dice yo voy a armar mi propia empresa, voy a armar mi propio negocio, tiene menos necesidades de seguridad, porque ahí es tomar riesgos, ahí es incertidumbre. Si comienza a emprender usted un negocio, puede que quiebre y dice voy a perder dinero. Los empresarios pierden mucho dinero. La gente que comienza a emprender, los líderes, los dirigentes, pueden perder dinero. Hay pérdidas grandes. Entonces, la persona normal dice, no, eso es muy inseguro. Mejor voy a estudiar algo o voy a buscarme un empleo seguro. Y realmente, la palabra empleo es sinónimo de seguridad. Yo quiero tener un empleo seguro. Entonces, normalmente dicen algunos estudiosos de educación financiera que la clase media, es decir, las personas que no son ni pobres ni ricos, buscan precisamente eso, un empleo seguro. Yo me acuerdo que desde pequeño siempre tenía esa mentalidad porque me la habían infundado. La mentalidad de tienes que estudiar, debes ser un profesional, para que de esta forma seas alguien en la vida, eso ya lo había comentado, y que puedas tener un empleo, porque el empleo significa seguridad económica. Cada mes o cada quincena le va a venir su salario fijo y no hay problema. Y tienes que trabajar bien para que no te corran. Pero el empresario, no tanto. Entonces, la mayoría de las personas tienen miedo a más responsabilidades, a abundancia, a más riqueza. Y eso lo podemos ver aquí en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a descubrir juntos, amados hermanos, en la Escritura, de que tener miedo a la abundancia, mire bien, provoca en su vida y en mi vida que se pierda de una mayor abundancia preparada por el Señor para cada uno de nosotros. Así que lo vamos a ver en la palabra.
Y en primer lugar vamos a ir a Mateo 25:25, Mateo capítulo 25, en el versículo 25, y vamos a ver este primer aspecto, el camino al lado oscuro. ¿Cuántos se acuerdan o cuántos son fan de Star Wars, las guerras de las galaxias? ¿Amén? ¿No amén? Sí, más o menos. Hace rato. Yo me acuerdo que el hermano Marco es fan de Star Wars y a mí me dio un video, la película de Star Wars 1, en un cassette ahí de chiquito, lo miraba cada rato, yo me acuerdo. Entonces ahí en esa película que vi hace rato, el maestro Yoda le dijo estas palabras interesantes a Anakin Skywalker cuando todavía era un niño. Lo habían reclutado porque se suponía que era el elegido para vencer a los Sith. Pero él estaba muy preocupado y con mucho temor y mucho miedo por perder a su madre. Entonces viene el maestro y le dice, tienes miedo, ¿verdad? A como hablaba ahí el personaje. ¿Tienes miedo? Yo no tengo miedo, dice. El miedo es el camino al lado oscuro. Así hablaba más o menos el muñequito verde. ¿Por qué? Porque el miedo genera enojo o ira. Y la ira odio. Y el odio el sufrimiento. Entonces al final vemos cuando lo que vieron todo Star Wars, ese pequeñito Anakin se convirtió en ¿quién? En Darth Vader. ¿Pero cómo comenzó? Con miedo. Bueno, esa es una película, podrá decir usted, pero ¿acaso la Biblia habla algo del miedo? ¿Y que realmente es el camino al lado oscuro? Sí, dice Mateo 25:25 en la parábola de los talentos así. Respondiendo el hombre que había escondido el talento, único talento, en la tierra, dijo esto. Yo sé, versículo 24, del 24 para entenderle, que eres un Señor severo. Verso 25, por lo cual tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Palabra de Dios, dice acá. ¿Qué pasa entonces acá? Aquí podemos ver que el argumento de este hombre, que siempre decimos que el que escondió el talento en la tierra, es ese que es un siervo inútil. En cambio los otros recibieron 5 talentos, el otro recibió 2 talentos y este recibió solo 1. Pero un paréntesis rápido para los que tal vez no lo manejan. ¿Qué era un talento? Un talento eran mucho dinero, era una medida de dinero. Normalmente 1000 denarios aproximadamente. Entonces, un talento era mucho dinero. Entonces, esta persona, 3 personas habían recibido 5, el otro recibió 2 y el otro recibió 1 solamente. Y dice la historia que el último, este hombre que no produjo ese talento, que era dinero, hablamos de dinero, él dice que tuvo temor, tuvo miedo. ¿Pero qué le pasó a este hombre? Claro que sí, así es. El miedo lo invadió, pero ¿cuál miedo? El miedo al fracaso. Dicen los expertos psicólogos, los de neurociencia, del comportamiento y la conducta humana, y los que analizan el comportamiento desde un punto de vista social, antropológico y psicológico, que hay 2 tipos de miedo principales que todo el ser humano tiene. El primero es el miedo al rechazo. Nadie quiere ser rechazado. Y el segundo miedo es el miedo a fracasar. ¿Cuántos han dicho no puedo? Todos nosotros hemos dicho no puedo. Usted, yo, hemos dicho muchas veces no puedo hacer esto, no lo puedo hacer, no lo voy a lograr, porque hay un miedo. No queremos fracasar. Nos da miedo fracasar. Nos da miedo que las personas, igual se sume a lo del rechazo, nos digan, ve, comenzó a edificar una torre y no la pudo acabar. Lo que Jesús estaba explicando en una ocasión. No queremos fracasar. Y ese miedo al fracaso, ese miedo a la derrota, a que nadie quiere fallar, nadie quiere equivocarse, porque desde chiquitos hemos sido instruidos en que no debemos de cometer errores, no debemos de fallar. Así que si quebrábamos un plato o un vaso o una taza, nos castigaban. Entonces cometer un error sin querer nos daba pavor y terror. Mire cómo nos condicionan desde chiquitito y tal vez usted no quería quebrar ese plato y jamás se le olvidó esa fajeada que le dieron. ¿Cuántos fueron fajeados? Amén.
No, nadie. Nadie fue fallado. Ah, pues solo yo. Solo yo fui fallado. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? De ahí comenzamos a aprender el miedo a fracasar. No queremos equivocarnos, no queremos fallar, no queremos errar, quebrar algo, porque si no venía un castigo severo. Entonces, cuando somos grandes buscamos lo seguro, lo cómodo, lo fácil. Entre menos riesgos, mejor. Entre menos incertidumbre, mejor. Porque de esta forma habrá tranquilidad, no vamos a estar estresados, angustiados, estamos tranquilos de la vida. Entonces, entre más fácil y seguro, mejor. Pero esto, nosotros vemos que en este hombre, ese miedo al fracaso, ese miedo a ese señor severo, generó que el talento no lo invirtiera para producir más todavía. Porque cuando nosotros vemos los otros talentos, los otros hombres que recibieron otros talentos, ellos lo multiplicaron, es decir, hicieron lo que debían hacer con lo que tenían y recibieron una multiplicación abundante. Recibieron una multiplicación. Entonces, este hombre no quería eso. Tuve miedo a la abundancia, dijo este hombre. Tuve miedo a fallar. Tuve miedo a que se me saliera de control, a que no pudiese tener la capacidad para manejar la situación o los retos que se me vienen. Mejor aquí estoy tranquilo, donde estoy, cómodo y seguro. Pero ¿qué pasó con este hombre? Que por el miedo le impidió recibir la abundancia del Señor. Veamos lo que dice el versículo 26, la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor, al comprenderlo, nos deja pasmados, nos deja asombrados. Porque mire lo que dice, verso 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Qué? ¿Por qué le dice malo y negligente? Ok, se comprende lo negligente, ¿sí o no? Se comprende lo negligente porque tuvo miedo, le pasó un acalambramiento, tuvo nervios. Entonces uno puede empatizar con esa persona. Es negligente, sí, porque se acalambró. Fue negligente porque tuvo miedo. Pero ¿por qué le llama malo? ¿Por qué le llama malo? ¿Por qué le dice que tiene maldad? Si solamente estaba diciendo, planteando, que fue negligente, sí, porque tuvo miedo, pero ¿dónde está la mala intención ahí? ¿Dónde está la maldad de la persona? Pues déjeme decirle, hermano que está aquí, hermano, amigo que está conectado al mensaje, que la maldad del temor es la que podemos ver acá. Realmente el temor es malo. Mire bien. La maldad del temor. Yo pensé que la maldad era, por ejemplo, hacerle un daño al prójimo, hablar de él, golpearlo, hacerle un daño. Eso es lo malo. Yo pensé que esa era maldad. Pero aquí, este hombre recibe de parte del Señor el adjetivo, eres malo. Malo. Tienes maldad. Siervo malo y negligente. Amados hermanos, la cobardía, el temor, el miedo, es maldad pura. Porque la palabra de Dios dice, y ahí es donde uno se comprueba, entonces el maestro yoga tenía razón, que el miedo era el camino al lado oscuro. El miedo era el camino al lado oscuro, el miedo a la ira al odio, el odio al sufrimiento, decía. ¿Por qué es malo? Porque la cobardía, amado hermano, amigo, la cobardía está ligada a la incredulidad. Así es. El que tiene mucho miedo es porque no está confiando. ¿En quién? En el Señor. Por eso hay una maldad. Dice el autor de los Hebreos, lo vimos con nuestro hermano Luis, que es imposible. No es que es en parte o más o menos o quién sabe, no. Dice, por tanto dice al autor a los Hebreos, es imposible agradar a Dios sin fe. Si yo quiero agradar a Dios, debo tener fe. Si quiero desagradarlo, déjeme decirle la fórmula secreta para desagradar a Dios, y es que no tenga fe en Él. No confíe en Dios,
no le crean las promesas, no crean los dones que le ha dado, no crean el talento que le ha dado. No crea y no confíe y entonces va a tener temor. El temor, la cobardía, está ligada a la incredulidad y tienen el mismo destino. Por esa razón es que realmente el Señor le dice siervo malo y negligente. Por eso hay maldad en el temor, porque el temor significa no confiar en el Señor. Y ese es el argumento que precisamente le da. El argumento que le da es: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Sabías que de mi poder viene la abundancia? ¿Por qué si sabías eso? ¿Por qué no confiaste? En otras palabras está diciendo eso: no confiaste, por eso eres malo, por eso me desagradas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios cuando no hay fe. Y el miedo es evidencia, es síntoma de una vida sin fe. Cuando hay temor y que el temor lo hace sentir impotente, lo hace no accionar, como este hombre que fue y escondió, dice la palabra. Entonces, la maldad del temor, el temor es malo porque la cobardía está ligada a la incredulidad, pero tienen el mismo destino. Por eso es que Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, la lista de los que se van al infierno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que encabezan la lista, la larga fila de los que van al camino ancho, a la condenación eterna? Pues precisamente, lo leo textualmente. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos. No puede ser. No pensé, hermano, que la cobardía, el miedo era tan malo. Pero sí. No sabía esto. Ahora estoy dándome cuenta que los cobardes, sí, en la lista dice los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, todo eso, ahí sale. Pero los primeros que se mencionan son los cobardes. Y mire qué interesante, dice los cobardes e incrédulos. Porque está ligado eso. ¿Por qué los cobardes y los incrédulos? Porque la palabra de Dios, el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos dice que el perfecto amor echa fuera el miedo. Echa fuera el temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el temor lleva en sí castigo, nos dice la Escritura. Entonces, por esa razón es que los cobardes e incrédulos, y sigue la lista, luego dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, en el versículo 29 del mismo Mateo 25 y en el versículo 16, nosotros ahora vamos a ver dos principios de abundancia para poder eliminar el miedo a la abundancia, el miedo a que lo paraliza y no avanza. Ese miedo que le hace no ser tan generoso. Porque dice, si yo ofrendo un poco más, me quedo sin reales. Ahí está un miedo, mire. Una desconfianza de que no, ¿y cómo le voy a hacer después? ¿Cómo voy a conseguir? No está creyendo en Jehová. Entonces usted se limita a ser más generoso, se limita a ayudar, se limita a dedicar más tiempo a Dios porque dice, no, es que tengo que vender o tengo que hacer otra cosa. Muchos hacen, por ejemplo, ventas y tienen que vender hasta el domingo, pudiendo vender de lunes a sábado. Pero ¿qué nos dice acá la palabra? Mateo 25:29 dice así: porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Piense que este versículo no le entendía antes, pero es poderoso versículo de la palabra. Aquí nos da un principio poderoso. Mire, esta joya, recíbala en el nombre de Jesús, créala, entiéndala y aplíquela. Este principio espiritual. Dice ahí, porque al que tiene, le será dado. ¿Qué significa el que tiene? ¿Ustedes se han preguntado por qué los millonarios se hacen más millonarios y los pobres se hacen más pobres? Por la injusticia social. Suave, hay que analizar un principio aquí. Sí es cierto que hay injusticia económica, injusticia social, muchas cosas, diversos sistemas económicos, egoísmo, que con la ayuda de nuestro hermano Luis está
preparado para luego traernos el siguiente mensaje, sociedad de consumo, donde nos va a explicar cómo es esta sociedad de consumo, de economía. Pero ¿qué pasa aquí? Uno se pregunta, ¿por qué el rico es más rico cada vez y el pobre es más pobre cada vez? Pero mire lo que dice entonces el versículo. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Un principio de abundancia. ¿Qué significa esto? Y después dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahí parece una contradicción, que el que no tiene, y se supone que el que no tiene nada. Pero ¿por qué dice aún lo que tiene? Porque el que no tiene realmente tiene algo. El que no tiene realmente algo. Lo que pasa que no lo ve. Y aquí está este principio. Conéctelo con la mentalidad de abundancia del domingo pasado para decir lo siguiente. Amados hermanos, este principio de que el que tiene y el que no tiene significa que el que tiene puede ver lo que Dios le ha dado y es agradecido. En cambio, el que no tiene es el que no puede ver la bendición de Dios de lo que ya recibió, por lo tanto no está contagiado de un espíritu de dar gracias y dice, es que no hay, no tengo, no hay, no puedo. Fui y escondí tu talento. Ahí está. Entonces, entendiendo qué significa el que tiene, es decir, el que puede ver lo que Dios le ha dado, lo que tiene. ¿Recuerdan el mensaje que tienes en tu mano? ¿Recuerdan? Amén. Cuando Moisés fue confrontado por Dios y él le decía que aquí, que no, que esto, que lo otro. En cambio Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que has recibido? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Dones? Claro que sí. Recursos, capacidades, habilidades, finanzas, terreno, lo que sea. ¿Qué tienes en tu mano? No es mucho. ¿Cuál no es mucho? No digas que no es mucho, porque ahí está el miedo a la abundancia. Tenemos miedo y por lo tanto minimizamos lo que ya tenemos, olvidando que Dios es el que bendijo eso. Pero nosotros por el espíritu de ingratitud decimos que no es nada. Y no es que no es nada. Y saben, amados hermanos, de que realmente el hombre que escondió el talento pensó que lo que tenía no era nada. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Pero uno lo puede inferir. Cuando uno estudia los principios espirituales, puede inferir que el que recibió solo un talento, tal vez, probablemente pensó, como dice el dicho, a veces nosotros lo decimos, uno no es ninguno. ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos dicho así? ¿Amén? Uno no es ninguno, dice uno. Y hasta el dicho, ahora tenemos la frase hecha, uno no es ninguno. Probablemente entonces este hombre, el que recibió solo un talento, dijo, volvió a ver a los otros, note esto, vuelve a ver a los otros, al otro le dio 5, al otro le dio 2 y a mí solo me dio 1. Mire qué interesante, que ¿por qué creen que el que recibió solo 1 fue el que lo enterró y los otros lo multiplicaron? El que recibió 5 lo multiplicó a 10, el que recibió 2 lo multiplicó a 4, el que recibió 1 dijo, 1 no es ninguno. El otro le dieron 5, me hubieran dado 5 y hubiera hecho algo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa mentalidad, lo cual bloquea la abundancia que Dios quiere? La mentalidad de, si yo tuviera dinero, ayudaría más. Si yo tuviera recursos, entonces haría un poco más. Nada que ver. Dice la palabra, otro principio, el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Pero ¿cuántos hemos dicho cuando me gane la lotería? Pero no juega la lotería. De todas formas, ¿cómo se la va a ganar? Entonces, cuando tenga esto, cuando no tenga lo otro, me acuerdo que una hermanita me dijo, cuando yo tenga mi primer trabajo le voy a comprar todas las camisetas del staff al staff, pero nunca pasó. Con el primer salario. ¿Cuántas han escuchado esas promesas? Yo estoy en litigio en un terreno y entonces yo lo voy a vender y cuando lo venda entonces, tal vez entonces este hombre que recibió el 1 no es ninguno, vio al de 5 y dijo, si hubiera recibido 5, pues, pero 1, ¿qué hago con 1? 1 lo pierdo. Tuvo miedo, ahí está. Porque dice, si yo hubiera tenido 5 y pierdo 2,
O 3, ponele que pierda hasta 3, pero con 2 hago algo y puedo que lo multiplique. Ya se fijó, mire qué interesante la mentalidad. El otro recibió 2 y dijo tal vez, ok, pongámosle que hubiera recibido como el que recibió 2. Pierdo 1 y hago algo con el otro, pero 1, si yo invierto lo único que tengo, lo voy a perder. ¿Ya se fijó la mentalidad de pérdida? La mentalidad de perdedor, ¿ya se fijó? Hay una pérdida ahí, está pensando en que va a perder porque solo tiene 1. Hubiera recibido 2, hubiera recibido 5. Por lo tanto, el que tiene es el que dice, yo tengo 5 talentos, tengo estos recursos. Ese es el que tiene. El que tiene, dice el principio del versículo 29, es el que dice, tengo 2, voy a hacer esto con lo que tengo. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, haz lo que tienes que hacer con la vara. Ahí está. Tienes que hacer lo mejor que puedas hacer para gloria de Dios. Y el que no tiene, ¿quién es el que no tiene? Solo tengo 1 y cree que no tiene nada. Por lo tanto, dice, aún lo que tiene le será quitado. Mire cómo la mentalidad y la acción genera un obstáculo a la abundancia que Dios quiere darnos. El otro principio es un principio de multiplicación, está en Mateo 25:16, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ya lo mencioné. El que tenía 2 negoció con ellos y se multiplicaron a 4. Ahí está. Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros para poder glorificar al Señor y desechar el miedo a la abundancia, a todo. Y no hablo solo de dinero, estoy hablando de todo tipo de abundancia, espiritual, emocional, relaciones, paz, satisfacción, gozo, contentamiento. Usted lo aplica a todas y cada una de las áreas de su vida. Una vida abundante, plena, completa, donde no para de dar gracias a Dios. Mire bien. Pero si usted dice, tengo temor, tengo inseguridad, yo quiero hacer algo por Dios. Yo quiero hacer algo, pero tengo miedo. Pues con esto terminamos en esta última historia. Jueces capítulo 6, versículo 12, donde vemos una valentía abundante, donde vemos que el esfuerzo y el valor proviene, amados hermanos, dice, yo quiero ser valiente, yo quiero tener la mentalidad de abundancia, yo quiero enfocarme en lo que tengo, no en lo que no tengo, para que el que tiene reciba más, dice, y el que no tiene aún lo que tiene se le dará quitado. ¿Cómo puedo tener eso? Aquí está el secreto. Jueces, capítulo 6, versículo 12, ¿cómo hacer para que usted deje el miedo a la abundancia, deje el enfoque a la carencia y se enfoque en la abundancia y se enfoque en lo que tiene y tenga valor? Jueces, capítulo 6, versículo 12, pero antes de eso, el contexto, Gedeón. Gedeón estaba en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel. Y dice al final el libro de los jueces que cada quien hacía lo que mejor le parecía y era un desorden, una anarquía. Entonces constantemente los israelitas eran asediados, eran atacados por Madián y muchos pueblos alrededor, Filistea y así. Entonces ellos eran despojados constantemente de su territorio. Ellos ganaban y perdían terreno, ganaban y perdían terreno. Así estaba en un estira y encoge en el tiempo de los jueces. Entonces ellos perdían cosechas. Ellos venían los madianitas, venían los filisteos y atacaban y se llevaban las cosechas, se llevaban las vacas, se llevaban los... No habían cerdos ahí, por la ley. Aunque cuando había desobediencia, pues sí. Se llevaban todo, las gallinas, los huevos, la cajilla de huevos se la llevaron toda. Todo se lo llevaban los enemigos del pueblo de Israel. Entonces en una ocasión Gedeón estaba así y el ángel de Jehová se le aparece a él, a Gedeón. Se le aparece a él. ¿Y qué le dice entonces? Viene ahí, se muestra el plan de Dios para resolver el problema de Israel por esa carencia, por sus enemigos, por esa falta de abundancia, porque los enemigos vienen y se lo comen todo.
¿Cuál es el secreto acá? Mire lo que le dice la declaración que hace el ángel de Jehová a este hombre. Dice así, Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Palabra del Señor. Ahí está. Mire qué interesante. ¿Cuáles son las palabras finales que le dice el ángel de Jehová a este hombre? ¿Cómo le dice? Varón esforzado y valiente. ¿Se acuerdan de Josué, sí o no? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Ahí está la clave para que usted y yo dejemos el temor. Dejemos el miedo, la timidez, al rechazo, a lo que nos puedan decir, al fracaso, a que si lo hago bien o lo hago mal, para que usted se anime más y comience a orar. Aquí hay varios varones y servidores poderosos que pueden orar acá y no solo nosotros los mismos, con ánimo, con valor. El Señor le dice en esta mañana a cada uno de los varones, las mujeres, varón valiente y esforzado. Mujeres, Dios le dice a cada una de ustedes, mujer valiente y esforzada. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, pero lo tienen que creer para que deje la timidez. Tiene que creerlo para que usted comience a orar y deje la timidez a orar. Para que pueda dirigir oraciones, para que pueda servir más. El Señor, el ángel de Jehová, Dios le envía el ángel de Jehová en esta mañana y le dice a cada uno, varón valiente y esforzado. Ahí está. Cuando no hay valentía, no hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Yo ya lo he experimentado muchas veces. Cuando hay incertidumbre, ¿sabes lo que uno piensa? Ay, pero es que yo no sé qué va a pasar. ¿Para qué voy a hacer esto entonces? Eso es lo que terminamos diciendo. ¿Para qué me voy a esforzar si no voy a tener un resultado? ¿Para qué voy a emprender esto si no sé lo que vaya a pasar? Tal vez lo pueda perder. Entonces dejamos de esforzarnos cuando no hay valor, si no hay miedo. Pero cuando hay valor, hay esfuerzo. Por eso Gedeón le recibe estas palabras de Jehová y le dice, varón valiente y esforzado. Varón esforzado y valiente. Pero cuando uno sigue leyendo la historia, se da cuenta que de Gedeón no era valiente. Fíjese usted. Gedeón tenía miedos. Gedeón tenía cobardía. Pero ¿por qué entonces el ángel de Jehová le dijo así? Porque el Señor quería que él creyera que era un hombre valiente. Eso era lo que quiere, eso es lo que quiere el Señor. Usted puede tener temores como Gedeón. Pero Dios nos dice a cada uno de nosotros, varón valiente y esforzado, con todos los fierros, avanza, sigue adelante. Pero ¿cuál es la clave y el secreto? Aquí está. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Cuántos están con Dios? Amén. ¿Cuántos están con Dios? Amén. El que no está con Dios, correcto, tiene toda la razón para tener miedo. Tiene toda la razón para no ser valiente. Tiene toda la razón para no ser esforzado. Si Jehová no está con usted. Claro. Entonces la pregunta que le hago en esta mañana es, ¿Jehová está con usted o no está? ¿Jehová está con nosotros, iglesias? Amén. Ahí está. Aquí está. Como dice el canto, Dios está aquí. Dios está aquí. Y si Dios está aquí, somos valientes y esforzados. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Y luego continúa la historia y se da cuenta de que él tenía que reclutar mucha gente y habían miles de israelitas, pero luego el Señor lo fue disminuyendo la cantidad a tal punto que quedaron ¿cuántos? 300. Los 300. Los 300 valientes de Gedeón. Dios no necesita mucha gente para hacer una proeza. ¿Cuántos dicen amén? Dios no necesita mucha gente. Dios lo único que necesita es a usted y a mí como Gedeón. Y después Él se va a encargar de enviar a los 300 valientes. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Amén.